podría decirse que es un encuentro de amor. Me gusta la palabra que usan, por ejemplo, en el cristianismo, mucho en el Evangelio de Juan, porque hoy hablabas del placer que se puede convertir en dicha, que se puede convertir en amor, y no es un amor separado, es un amor que crece y crece hasta inundar el universo y más allá de lo que es, y uno es ese amor, y se da cuenta que ese amor es el amor de Dios. Entonces es uno con el absoluto en ese amor. Pero eso mismo también es una experiencia, porque la iluminación es una experiencia que pasa. Lo que no pasa es la realización de que el Hijo y el Padre son uno. Te hago una pregunta. En este caso, el amor es lo que, aunque me voy a tomar los tiempos que te tomás porque me parecen interesantes para pensar en el Es, medio, cosa que no suelo hacer, pero el amor eh, es lo mismo en este caso que, más allá de la palabra, queremos referirnos a conciencia o te referís a amor desde otro lugar. el amor, así como el silencio, son, podría decirse, aromas o cualidades. La conciencia no tiene cualidades, pero son algo así como manifestaciones primeras. Cuando se dice Dios es amor, por ejemplo, en los evangelios, se habla de esto. Eso es el amor de Dios. Es el amor universal. Es el amor en el que ocurre la unión, que no es una unión porque siempre fue, de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Yo tengo una cuestión de que no conozco sobre cristianismo, entonces me resulta difícil asociar, o sea, entender desde ese lugar. Y por más que lo conozcas, tampoco lo entenderías, porque los cristianos creen que son cuentitos o que es la palabra de Dios revelada, y que en cierta forma lo es, pero no es algo que se refiere a algo que ocurrió en el pasado. Está Ujú. ocurriendo constantemente, nunca dejó de ocurrir. Casi cualquier religión podría ser buena para usar como metáfora sobre... Te iba a decir todas las religiones, Ok. pero no todas, pero sí las religiones verdaderas. Todas las religiones se basan, o las religiones verdaderas, se basan en la experiencia mística. Mm. Después cada una utiliza términos y hay cosas superficiales, como por ejemplo, en el cristianismo que se usan la oración, la contemplación, los mantras en el hinduismo.
Las técnicas meditativas en el budismo son intentos, maneras de llegar. De provocar esta apertura que comentaste antes, que el practicante debe estar abierto para permitir, o sea, no se puede forzar. Tengo una pregunta respecto a esto. Viniendo mayormente del budismo, estoy abierto a todo y no soy nada en particular, pero mayormente teniendo conocimientos de ese lugar. Las habilidades de concentración y de sostenimiento de la atención o redirección de la atención. ¿Qué tan clave dirías que son para producir esta apertura que posibilita darse cuenta, quemar la mariposa? Bueno, tendría varias cosas para decir al respecto. Obviamente son, desde un punto de vista más fundamental, son y no son relevantes. Porque como dijimos, todo siempre es lo que es, no puede ser de otra manera. Bajando a lo relativo, podría decirse que también es una habilidad que se puede trabajar mejorando. Porque nadie se ha iluminado de la nada a la primera vez. Buda, no soy un especialista tampoco en budismo, pero llevó todo un camino. Aunque, por ejemplo, Jesús siempre fue el Hijo de Dios, también estuvo el camino del desierto, el camino del bautismo, el camino de la cruz. Ahora, yendo a lo que me decís, vamos a jugar un poco, a mentir, a revolver la espuma, es decir, a hablar de conocimiento intelectual. ¿Vos tenés conocimientos sobre budismo, decís, principalmente? Poco, sí. Todo intelectual, sí. Axel también. Poco. Creo que poco. Creo que tengo algún conocimiento. Bueno, les recomiendo también probar otras tradiciones, aunque no tienen la menor importancia, porque no es necesario ninguna tradición para hacer lo que ya sos. En realidad lo más importante es esto. Pero bueno, volvamos a historias. En mi caso particular, por experiencias de vida, de sufrimiento, en la infancia o preadolescencia, es que ocurrió la realización de que Atman es Brahman. Sin embargo, me enteré de qué era lo que había pasado alrededor de los 20 años cuando leí el Tao Te Ching. Entonces me di cuenta que este libro hablaba de lo que había experimentado de niño.
nunca había escuchado nada sobre espiritualidad, sobre meditación, sobre realización, iluminación, religiones, prácticas. Y a partir de allí estudié algunos textos como los Vedas, los Upanishads, algo del Gurú Granth Sahib, los poetas sufíes, algo de los místicos cristianos, y obviamente comprendía todo lo que esos libros hablaban, porque yo ya lo había experimentado de niño. Vos no, perdón por interrumpirme, vos no recordás una experiencia de encontrarte con estos conocimientos y frustrarte por no entender, porque no los encontraste hasta después. Claro, claro, claro. Cuando los leí, entendí qué era lo que había pasado. Claro, claro, claro. Pero al punto que quiero llegar es que por condicionamientos de mi crianza, digamos, tenía una reticencia al cristianismo, a pesar de ser católico, en teoría, porque fui bautizado, comunión, confirmación. Sin embargo, no soy católico practicante. Pero debido a recibir frases como el Vaticano está lleno de oro y no ayudan a los pobres, palabras como la iglesia es mala, o los curas y la pedofilia, o ese tipo de cuestiones. Y porque por casualidad entré por el lado oriental, luego comencé a leer la Biblia y la recomiendo. Sinceramente es maravilloso. Pero es mucho más complejo, por ejemplo, que los Upanishads, porque se habla en metáforas, símbolos. En cambio, por ejemplo, enseñanzas como los Upanishads directamente hablan de la práctica. Pero les recomiendo el cristianismo. De hecho, por ejemplo, el Evangelio de Juan es el único libro que he llorado leyéndolo. Maravilloso, el Evangelio de Juan. También los Salmos, el Génesis. Bueno, eso es parte de historias, experiencias, y es la parte intelectual, digamos. Sí. Una pregunta. Habías mencionado en un momento que nos ibas a recomendar otra tradición después de preguntarnos si teníamos algún conocimiento de budismo. Y mencionaste el Tao Te Ching. Sí. ¿Tenías pensado también alguna tradición o es esa misma la tradición, porque no conozco, que nos querías recomendar? De lo que conozco y es verdadero, diría, sí, cristianismo, taoísmo, el hinduismo, el sijismo. Lo único que no he leído es el Zen Avesta. No lo he estudiado. Pero no estoy hablando de la religión institucionalizada, mentalizada por personas que no tienen la experiencia. Me imagino que en un caso como este lo ideal sería buscar incluso un maestro particular o de un grupo pequeño que pueda guiar a la interpretación, porque me imagino que alguien en tu posición lee la Biblia y un montón de cosas le saltan que a nosotros no nos van a saltar. Entonces, por más que sepamos que no estamos viendo algo literal, igual, sí. Bueno, en el que ahora estamos, tan pocos, es un encuentro de ese tipo. Pero no soy el único, hay muchos. Es más,
podría recomendarles muchos auténticos maestros. Por ejemplo, decir estas cosas que voy a decir ahora puede ser contraproducente, porque pueden ocurrir todo tipo de desviaciones o errores o malas interpretaciones, como lo que estábamos diciendo hace poco sobre Osho. Podría ser espuma. Pero hoy mismo hay muchos auténticos, como por ejemplo César Teruel, en habla española, es un venezolano que vive en Tailandia. En España hay varios auténticos conocedores como Sergio Noguerón o Vedanta Advaita Sella o Luis de Santiago. Todos ellos son muy distintos. Macarena Vergara es una mujer desconocida, tiene... Esto que te digo son casi famosos, podría decirse. Ujú. Macarena Vergara también es una española. Todos estos son muy distintos en la superficie, Ujú. porque el maestro no es el cuerpo y la mente, Ujú. sino que el maestro es el espíritu, la conciencia, que de alguna manera se manifiesta a través de el limitado cuerpo-mente de quien ha realizado que Atman es Brahman, que el Padre y el Hijo son uno. Entonces todos estos son muy distintos, pero son verdaderos. Ujú. Cuando hablas de desviaciones y otros peligros, estás más que nada hablando del peligro de interactuar con otro ser humano y Es falso, tomárselo como si... es falso también decir que es un peligro. Todo esto que estamos hablando Perdón, ahora, sí, estaba en silencio. No me di cuenta, me puse a hablar y me di cuenta que estaba en silencio. Perdón, me quedé con la palabra silencio. ahora, perfecto, Y se me hizo un silencio mental. aprovecha para gozarte del silencio mental. Nunca se me había ocurrido esa idea. Que cuando la mente se queda en blanco es un buen momento para aprovechar. Claro, Ahora mismo. sí, eso es lo que iba a comentar, de hecho, que me resultó bastante más atractivo o atractiva la propuesta de encontrar ese silencio en el ahora en vez de que surja a través de una interacción o de un proceso que mencionaste que no existen. Pero eso, me resultó más atractivo eh, encontrar ese silencio en el ahora, porque pareciera ser como, afortunadamente puedo decir, que habiendo hecho un curso en una aplicación de meditación que se llamaba Paciencia, y hablaba de la impaciencia como las mariposas que pasan por nuestra mente y que simplemente para encontrar la paciencia alcanza con ver la mariposa, ver que está y dejarla ir. Y desde ese lugar me siento afortunado de que pareciera ser como que para llegar a eso, es decir, sí tuve que hacer estos 10 días de escuchar lo que pasaba en el audio y intentar conectarme con eso, pero eventualmente es como si no hiciera falta esfuerzo.
Lo último que acabas de decir es lo más verdadero de todo lo que has dicho. Lo anterior, lo de la de mariposa, también es verdadero, pero es un paso en la caída. Lo Claro, primero que dijiste es en la caída. Fuiste de más mentira a menos mentira a más verdad, digamos, en lo que acabas de decir. ok. Pero lo que tendría para decir al respecto es que, sí, no es necesario hacer nada y no es encontrar el silencio en el presente, porque el silencio es, como dijimos antes, una especie de aroma del presente. Pero el presente no estamos hablando de un presente temporal, es un presente eterno. Hablar de entrar a la eternidad a través del presente temporal son las prácticas. ¿Repetirías lo último? ¿Cuáles cosas son las prácticas? No soy muy bueno memorizando, me Ah, ok. costó memorizar todo digamos, el comentario que dijiste recién, pero aproximadamente, a ver si lo puedo volver a decir, entrar a la eternidad a través de el presente temporal es lo que intentan hacer las prácticas. En el tiempo, en este cuerpo-mente, en la manifestación, ocurre una respiración y permanezco atento a la respiración, como hacen en el budismo. Es la técnica o una de las La técnicas. más popular, podríamos decir. En el presente temporal, en lo relativo, ocurre una respiración. Por atención a la respiración, llego al silencio que es más allá de lo temporal. Cualquier tipo de meditación. Por ejemplo, en el Tantra, en el budismo usan la respiración. En el Tantra hay los más conocidos 112 métodos que no es necesario practicarlos o memorizarlos porque toda experiencia puede ser transformada en algo a lo que atender en lo temporal para pasar a lo atemporal. Todo. Algo que toco. La temperatura. No solo lo físico, los pensamientos.
Pero Hago una esto, consulta. sí, sí. Habías mencionado este concepto de intelectual, pero que en realidad no lo sería, eh, sobre el hecho de volver a casa, a una casa en donde en realidad siempre estuvimos, y por ende no tiene sentido el volver. Y me quedé pensando, no tendría sentido el volver porque esa casa es permanente y ahí es donde existe lo eterno. Hay muchas palabras, la palabra existe, la palabra eterno, la palabra volver, la palabra casa, ese yo que vuelve o no vuelve, ese lugar desde donde se va a casa. Todo eso no existe. Pero bueno, vamos a hablar igualmente. Entiendo. Es decir, que no existan esas cosas implica que, digamos, si nada existiese, ahora voy a hablar desde un lugar completamente intelectual, pero me conecté desde ahí con tu propuesta. Si nada existe, tampoco existiría el tiempo, por ejemplo. Más allá de que, ¿no? Las palabras no sirven, o mejor dicho, son relativas. Las palabras son en la manifestación y aproximadamente señalan algo en la manifestación. Las palabras no tocan lo que está más allá de la manifestación. Una pregunta, ¿y si mentimos por un rato? Ciertamente me podrías contestar cualquier cosa. Sin embargo, ¿crees que tenderías a confirmar que la casa es eterna o algo parecido en términos temporales? En realidad, como te digo, las palabras no sirven. La palabra eterno es una palabra que se suele utilizar para señalar lo eterno, para señalar lo que está más allá de lo finito. Pero lo que es, lo que soy, lo que sos, lo que somos, lo que todo es, está más allá de eterno o finito. Podría Ok. decirse que es eterno, imperecedero, puro, inmutable. O sea, yo cuando vos decís la palabra eterno, yo la interpreto como diciendo, el tiempo no aplica a esto. El tiempo es un concepto que es muy chiquito para englobar esto, algo así. Como que en realidad lo que queremos es... Y va a caer y caigamos con lo que acabas de decir. Estaba hablando sobre lo eterno, pero en lo eterno es lo finito. Y de alguna manera también, lo eterno es en lo finito. Y lo eterno participa en lo finito. Y por otro lado, lo finito
participa de lo eterno, en el sentido de que es tan antiguo como lo eterno. Porque el juego de caer y volver, y de aquel que es más allá de la palabra ser o no ser, más allá de caer o no caer, siempre es. ¿Existe una impermanencia entre el caer y el volver? Es decir, o mejor dicho, ¿existe una permanencia entre el caer y el volver? ¿Es algo que sucede permanentemente? Como antes se dijo, las palabras no sirven. El caer y el volver ocurren y no ocurren. Ocurren en un momento del tiempo y eternamente están ocurriendo. ¿Existe una alternancia? Es decir, aunque menciones que las palabras no existan, si, por ejemplo, ¿podría caer y volver al mismo tiempo? Teniendo en cuenta que volver no tendría sentido por toda la espuma respecto de que en realidad siempre uno está, ¿no? Teniendo en cuenta Yo eso. sé, Axel, o sea que la inteligencia es muy buena y es una característica que caracteriza a las personas miembros de la asociación a la que pertenecemos. Ah, yo no soy, pero imagínate que soy inteligente también. Es Sí, súper inteligente. se nota, Matías. Gracias. Pero a lo que voy es que la mente, por más, el más inteligente de los hombres es incapaz de hacer lo inasible. La inteligencia universal es un sueño, en términos budistas. A mí me gusta verlo como si fuera un reflejo sobre el agua. Despertar es pasar de estar identificados con una pequeña porción separada del reflejo a darse cuenta que se es el océano. Y en realidad se realiza que se es el océano y el cielo en el que ese pequeño reflejo ocurre. Y tampoco el reflejo es negado. Y por último, podría decirse que el absoluto, que es más allá de océano, cielo, que el océano y el cielo son lo mismo, es el océano-cielo, en el que el reflejo, que es el espejismo, que es el sueño, o en el que el espejismo, sueño, reflejo ocurre, el absoluto es más allá de todo eso.
que es lo que se llama iluminación, pero todo esto que estamos hablando, en realidad ni siquiera sería necesario hablarlo, porque es alimento para la mente. Claro, Lo que importa es el silencio, es la conciencia. por Te eso hago me había una... resultado, perdón, sí, Mati, No, no, decime. habla vos. Simplemente que quería mencionar que por ese motivo me había resultado más atractiva la propuesta inicial, eh, por sobre encima de indagar en diferentes tradiciones, porque para entender las tradiciones hay que usar la mente, Ujú. al menos como una herramienta, Sí. y ahí puede generar ruido. Hay, Entonces, hay una metáfora que se usa. Yo he oído a algunos maestros que hablan de la indagación, la autoindagación, como como el último palito que se usa para sacar el ego, y luego el palito es quemado en el fuego también. Sin embargo, esto recuerdo haberlo leído en los Upanishads. Ya estaba en los Upanishads, pero he oído que Ramana, muchos dicen Ramana decía esto, pero creo que lo he leído en los Upanishads también. Pero bueno, podría decirse que podría utilizarse la mente o la intención como ese palito para buscar a la mariposa que no existe. claro, O sea, yo lo que entiendo es que a nivel intelectual hay una especie de paradoja de que lo que tenés que hacer es darte cuenta que no tenés que hacer nada, que ese sería el quemado de la mariposa o el quemado del palito, y es como que... Sí, lo que tenés que hacer es realizar que sea verdad en tu propia experiencia que eres la verdad y que todo es como tiene que ser Ujú, y que no es necesario hacer nada ujú. para lograr nada. claro. O sea, se me acaba de ocurrir que algo intelectual, mejor dicho, algo que puedo expresarlo solamente con palabras, si no puede quedar dentro de mi cabeza y no serviría nada. Pero, eh, que es que imagino que en algún estado, del que por ahí estamos hablando, no sé si llamarlo estado, pero por ponerle alguna etiqueta falsa de espuma, en algún estado hay que no hacer nada, o mejor dicho, no hay que hacer nada, no hay obligación, no hay que, o sea, es como, entonces pienso que lo que puede estar sucediendo es que, o sea, lo que me refiero es de que no tendría que haber ningún objetivo y que lo que la mente constantemente nos hace creer es que tenemos objetivos. Mm. Axel, la raíz es ese que cree que hace o que no hace o que tiene algún objetivo. Por eso es la autoindagación. Ok, y otra vez la autoindagación sería el último palito
que tira a ese chiquitito, o no me acuerdo cómo lo habías mencionado, el pequeño, y que después se quema. Sí, ¿Sería eso? Ok. sí, y eso podría decirse que es una práctica, aunque no es una práctica, es solo ver. Y solo ver es una característica de ser la conciencia que es viendo, viendo, no ver físico. Igualmente, en el Advaita o en la no dualidad, que es donde se enmarcan este tipo de encuentros que estamos teniendo ahora, se suele hablar de la autoindagación porque es la práctica que se utiliza pero todos los caminos conducen a Roma. El problema es que hay algunos caminos que son muy largos, que se desvían, que se pierden, y que no está mal que ni está bien. O sea, no está todo siempre es lo que es. Si a alguien le toca perderse, se perderá. Y el que llega, llegará. Y algunas ramas del budismo dicen que el camino normalmente toma unas cuantas miles de vidas, así que puedo ver que hay diferencia de distancias. Es posible, pero son solo formas de hablar. Ujú. Son solo formas de hablar, son formas de pasar a lo finito, de meter en el espejismo. Mm. Se me ocurrió otra forma de pensarlo. Lamentablemente es a través de la mente, pero es la forma que tengo para compartirlo. Supuestamente compartirlo, haciendo de cuenta que somos diferentes entidades. Y es que por ahí no se trate de caminar, sino de quedarse. Se trata de ser. Ser lo que siempre has sido, que no se queda ni se va, Ok. que siempre es. Y esto mismo que te estoy diciendo es falso y verdadero al mismo tiempo. Porque la misma palabra ser no toca lo que sos. Porque sos más allá de ser o no ser. Claro. Es decir, Sin embargo, es una buena palabra para hacer el primer paso, que es el único paso que hay que hacer, que es la identidad que pasa del reflejo al océano. El que despierta, para ustedes que están familiarizados con el budismo. Igualmente el budismo es muy complejo y Sí, también hay mil ramas, sí. tienen 1000 ramas y 1000 grados, 1000 pasos Ujú. dentro de la misma, salir de la corriente, el que. Sí. Bueno, pero todo eso son análisis y que es muy bueno, pero que no hay que perderse en esas cosas. Mm. Solo hay que despertar y permanecer despierto. Permaneciendo despiertos, somos lo que somos y, como dicen los hindúes, Atman es Brahman.
lo voy a buscar, porque no conozco sobre Sí, eso. yo tampoco estoy familiarizado. Sé que Brahman es como algo así como el universo, había escuchado, pero más allá de eso, ni No, idea. no. El universo, Brahman es más allá del universo. Ujú, ok. El sí mismo es Dios. La conciencia es el absoluto. Pero uno pasa de la identidad con el finito cuerpo-mente a la identidad con la conciencia, a incorporar el finito cuerpo-mente en la conciencia como la unidad, como una unidad con la conciencia, que no son separados, que son uno, y si ocurre, llaman en la tradición advaita, por gracia, puede ocurrir la realización de que esa conciencia que yo soy y que he realizado a través del despertar es el absoluto, que es lo que llaman iluminación, y que puede expresarse a través de experiencias místicas, que son solo experiencias. La iluminación es también una experiencia que suelen hablar de matar al Buda. Mm, La iluminación también, la experiencia de la iluminación es también una experiencia. ¿Se puede saber si uno mismo, lo que fuere que sea, se llega a la iluminación? Es decir, alguien puede ser Iluminado sin consciente darse de que, cuenta. Ah, perdón. ¿cómo? No, no, Iba a decir, decilo. dije iluminado sin darse cuenta, pero no, no era lo que ibas a decir, ¿no? Yo voy a decir lo opuesto, digamos, Mm. se puede saber, se puede confirmar desde uno mismo lo que fuera que eso signifique que uno llegó a la iluminación. ¿Cómo se hace No, para no entender? hay alguien que llegue a la iluminación. Ese alguien ya fue sacrificado mucho antes. ¿Y en ese sacrificio es la iluminación en sí misma o no? El sacrificio es el darse cuenta que ese que se identificaba con el cuerpo-mente no existe, que nunca existió, que no es más que una confusión. Eso es el sacrificio, eso es despertar. El despierto es quien realmente vive. Quien vive es el que se ha sacrificado a sí mismo. El que vive tiene vida eterna. El que se sacrificó ya estaba muerto. Porque nunca existió. El reino de la muerte, exactamente, nunca existió. El reino de la muerte es el reino de lo finito. Ah, el libro de, no me acuerdo, no sé qué, de la muerte de, De los perdón The tibetanos. por, Tibetan Book, el libro tibetano de los muertos, sí, algo así. eso, gracias. ¿Habla de eso o Lo no? he leído, mas no lo recuerdo con exactitud. No quisiera afirmar, pero se queda, al menos el recuerdo que tengo de lo que leí, de haberlo leído hace tiempo ya, que se queda en sutilezas de la mente, en cuestiones
espirituales, cuando yo hablo del espíritu, no hablo de cuestiones espirituales, hablo de la pura conciencia, hablo del que despierta, hablo del Atman, hablo de la luz en la que el mundo se manifiesta. Entonces, es un buen libro para conocer otras culturas, para conocer esas profundidades de la mente, de lo manifiesto, de... ¿Es compatible con tu propuesta? Te diría no y te diría sí. ¿Por qué sí? Porque ninguna práctica es mala de por sí. Como decíamos antes, uno puede, el problema sería perderse en esos intrincados caminos. Claro. Todas las prácticas que hablan, por ejemplo, en lo que llaman la nueva era, o el esoterismo, o los poderes mentales, la adivinación, los ángeles, los demonios, la telepatía. Todas esas cosas son relativas. Algunas de esas técnicas, prácticas, son muy interesantes, inteligentes, bellas, pero son castillos en el aire. Lo que hay que hacer es ser. Lo que uno ya es. Me estoy preguntando para qué podría servir la mente. Aunque esa es una pregunta que viene de la mente. Viene Por ende, de la mente, va a la mente, pero vamos a charlar. La mente sirve, por supuesto, para el mundo, porque el mundo no debe, en realidad no se debería ni no debería nada, pero es útil para que el cuerpo-mente goce o sobreviva en el sueño. Y puede ser utilizada como el palito para buscarse a uno mismo. ¿el palito forma parte de la mente o el palito está a un paso de distancia de la mente? ¿O está en otro? El palito podría decirse que es una fuerza, por lo tanto Claro. ya es manifiesto. Es como una intención, una fuerza, Puede ser que el palito también sea una falta de fuerza, o si percibe una falta de fuerza es porque el palito ya tiró lo último que había que tirar. puede ser ambas cosas.
Podemos aprovechar ahora para ver unos minutos o segundos si podemos permanecer solo siendo, como si hubiéramos tirado el palito. Si logras solo ser, el palito ya ha sido tirado y ni te diste cuenta. Tan simple como solo ser es despertar. Sin embargo, puede decirse que hay una maduración, aunque no hay tal cosa como una maduración, porque el ser, la conciencia no madura, ya es lo que es. Pero por eso, hablemos de lo que pasa. ¿No puede ser una inmaduración en un sentido que la mente podría calificar como positivo, en donde por ahí no es que se desarrolle una habilidad, o por ahí sí, pero sino que por ahí la mente sea una habilidad súper desarrollada, que esté bueno, no me gusta la palabra, iba a usar la palabra controlar, y es justamente lo opuesto que hay que, pero Sí y no, porque es más, si no hay alguien que se apropie de que no sea arrastrado por la mente puede ser utilizada con mayor eficiencia. Entonces, eso podría decirse que podría ser utilizada como una herramienta para hacer cosas en el mundo, una buena herramienta. Yo te quiero hacer una pregunta sobre mi experiencia concreta ahora mismo. Mientras llevamos a cabo esta charla, mi atención se redirige de lo que decís vos, lo que dice Axel, los sonidos, y tengo momentos en los que estoy, lo que yo creo que es estar más o menos en silencio, donde estoy notando, hay tal olor presente, hay tal pensamiento acerca de este olor, pero siento que si como que empiezo a intentar, y capaz ahí está el problema, pero intentar hacer lo que vos proponés de buscar a ese que está ahí me siento como que surge una especie de, como de frustración de que no entiendo qué tengo que hacer. Lo que estás diciendo parecería ser un mecanismo de defensa Ujú, para no morir. ujú. Esa frustración, ese buscar. Esa frustración por no llegar a encontrar lo que se busca, también es sacrificada cuando decimos, a ver, ¿a quién siente esa insatisfacción, esa frustración? Y uno, si lo logra, podría, por decirlo de alguna manera, caer en la conciencia que ya es. Y esa frustración podrían quedar vestigios y son observadas en la conciencia que yo soy.
Perdón, Mati, ¿qué es lo que buscabas? Haciendo de cuenta que... El yo, aquel que está teniendo que está haciendo este ejercicio o teniendo esta conversación o percibiendo estas percepciones. ¿Puede ser que ya lo hayas encontrado y que no te hayas dado cuenta? O sea, capaz ya estoy iluminado, pero no lo dudo. No sé. Despertar no es la iluminación. La iluminación también es trascendida. Puede pasar que experimentes la conciencia, pero la mente es muy hábil. Es muy inteligente. Intentará 1000 mecanismos para engañarte. Y que, por otro lado, no puedes ser engañado. Porque el que cree que es engañado es el que es sacrificado al notar que no tiene una realidad verdadera. Al notar que lo que queda tras la indagación es la pura conciencia que yo soy. Pero la mente es muy hábil y es lo que puede ser que haya pasado o esté pasando. Según lo que me decís, que puede o no ser la experiencia de otro, pero son cosas que pueden ocurrir. Pero bueno, muchachos, ya son casi 2 horas, nos pasamos el doble. Muchísimas gracias por este Genial, tiempo que estuvo. nos dedicaste. No, Sí, gracias genial. a ustedes, gracias a que este juego se puede llevar a cabo, que por otro lado es la razón de este juego. Así que, bueno, muchas gracias muchachos y ojalá sea hasta pronto. A Así vos. que, Muchísimas gracias A también. vos. gracias.